te damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de amanecer vivos por este día tan extraordinario que tú nos regalas. Y tú dices a través de tu palabra en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así que vamos por encima de las adversidades, por encima de las angustias y las vicisitudes de nuestro diario vivir, declarando tu palabra, que este es un día de gloria, que este es un día de bendición. Gracias porque disfrutamos de una misericordia que a diario tú renuevas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso llamado. Yo estoy orando y clamando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días sin falta, escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Te animo, aprovecha esta Navidad y uno de los mejores regalos que puedes darle a cualquier persona que tiene un valor en el mundo espiritual increíble es que tú invites a alguien a recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Predícale el evangelio a alguien, por favor, envía los devocionales. Es uno de los mayores regalos que puedas hacer. ¿Sabes por qué? Porque alegras el corazón de Dios y Dios te recompensará por eso. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que ha sido extraordinaria. Gracias a todos los que nos escriben, a los que nos hablan, aquellos que de alguna manera se han sentido identificados y han dicho: pastor, qué palabra tan impresionante, tan puntual, tan diciente, una palabra tan clara para lo que vivimos. Dios ha puesto en mi corazón, mis amados hermanos, de alguna manera educar y adiestrar a la iglesia de este tiempo, para que no nos dejemos engañar y nos desenfoquemos del propósito que Dios ha establecido. Entonces es muy importante conocer cómo de alguna manera puede entrar a nuestra vida aún sin darnos cuenta, en una manera muy sutil. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, que siempre ha sido engañador y es el padre de toda mentira. Así que es experto para usar estrategias y artimañas para engañar al pueblo de Dios. Entonces es muy importante que usted y yo conozcamos todos estos detalles. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado El clamor de Isaías y la respuesta de Dios. Es una dinámica extraordinaria que tiene una profundidad para nosotros enorme, porque aquí descubrimos no solo la humanidad a través del profeta Isaías, pero cómo Dios también responde en esos momentos de crisis. Todo lo que les he venido explicando ya con estos 7 estudios, ya con el de hoy es el octavo estudio, era como la introducción para explicarle en realidad lo que significaba Isaías 65 del 1 al 5. Primero tenía que hablarles de la condición, de cómo se encontraba el pueblo de Israel. Entonces, en el día de ayer nos quedamos cuando el Señor está diciéndole al pueblo que el pueblo era un pueblo que menospreciaba cuando Dios extendía las manos y que era un pueblo que iba en pos de sus pensamientos. Eso dice Isaías 65:2, que dice que Dios extendía todo el día las manos a un pueblo rebelde, y esto es una revelación impresionante. Entonces el Señor también mismo dice que es un pueblo que anda por camino no bueno, y es porque anda en pos de sus pensamientos. En el día de ayer nos quedamos leyendo Romanos capítulo 1, que lo voy a leer, y es que cuando uno anda en pos de mis pensamientos, eso quiere decir que yo no tengo en cuenta la palabra de Dios, ni los parámetros escriturales, ni la moral de Dios, ni lo que Dios ha escrito, ni lo que Dios ha dicho a través de su palabra, para aplicarlo en mi diario vivir, sino como quien dice: primero yo, segundo yo, y es lo que yo crea y es lo que yo piense y punto. Como a veces la gente defiende, la gente dice: así pienso yo, esa es mi manera de pensar, de malas.
Yo respeto lo que usted piensa, respete lo que yo pienso. Ahora, bueno, está bien que usted lo diga de esa manera, pero si usted quiere llevar esa clase de pensamientos y así como le habla a la gente de alguna manera implícita, decírselo a Dios también, no quizás tan directo por respeto, pero su estilo de vida está diciendo voy a vivir a como yo creo, voy a vivir a como yo pienso. Entonces ahí es donde la Biblia dice en Proverbios, que lo hablamos ayer, 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, es el tipo de persona que sigue sus planes torcidos porque se envanecen en lo que piensan. Entonces, y se lo voy a mostrar bíblicamente. Romanos capítulo 1, versículo 21, mire lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe? Aquí está siendo muy claro la palabra cuando la persona es muy llevada de su parecer. En otras palabras, es como muy terco, es como una persona que tiene una cerviz impresionante y que solo lo que él diga no está de acuerdo con incluso muchas cosas que Dios dice. Entonces comienza a razonar y comienza a pensar hasta el punto que se envanece. Envanecerse en el razonamiento es no darle espacio a lo que Dios piensa, sino como quien dice, esta es mi manera, este es mi criterio, así veo yo la vida, así considero que debe ser la justicia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que termina con un corazón entenebrecido. O sea, no solo duro, sino fundido completamente. Sigue leyendo el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, uno dice, una persona con 5 dedos de frente, como decimos. Como decimos, bueno, no sé si en otras culturas dirán lo mismo, pero con 4 dedos de frente, decimos los colombianos, es decir, como quien dice, con un poquitico de coeficiente intelectual, se puede entender que yo no puedo comparar a Dios con un animal, con un ave, con un carro, con una casa. Soy tan necio que me atrevo a pensar que hay otras cosas de más valor que el mismo Dios. Y a esa dureza y a esa necedad llegamos nosotros, rechazando a Dios, como está haciendo el pueblo, rechazando a Dios, haciéndolo a un lado, como lo vivió el pueblo de Israel, pensando que la vida la podemos controlar nosotros y que nuestros pensamientos son mayores que los pensamientos de Dios, sabiendo que somos limitados. Entonces, tratando de ser, usted no ha visto esos filósofos, esa gente que habla con un coeficiente intelectual, que usa unas palabras que uno jamás las ha escuchado en el diccionario, unas palabras que uno dice, que están siendo palabras de diccionario que uno dice, wow, pero qué capacidad de expresión. Entonces, esa capacidad a muchos los confunde. Entonces piensa que porque habla tan hermoso y porque habla tan lindo y que porque ponen los puntos sobre las íes correctamente, entonces eso le da una certeza de que está en lo correcto. Hay gente extremadamente inteligente, pero poco sabia, porque no hablan con la sabiduría de Dios, sino con esa sabiduría terrenal, y terminan comparando. O sea, ¿cómo yo voy a decirle, a arrodillarme ante una imagen, ante una estatua, ante una madera, a un pedazo de yeso? ¿Cómo yo me voy a arrodillar? Yo no necesito una imagen para poder comunicarme con Dios. Eso no fue una enseñanza que Dios estableció en la palabra. Pero los seres humanos comenzamos a razonar y decimos, es que usted tiene que entender que esto es una foto, una representación. Y la gente comienza en su razonamiento, y por eso dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambian el orden divino. Versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones. O sea, cuando alguien no quiere obedecer a las instrucciones de Dios, entonces Dios los deja y comienzan a ser dirigidos
bajo sus concupiscencias. ¿Sabes qué son las concupiscencias? Son los deseos y los instintos carnales y las cosas del corazón que terminan destruyéndolos a ellos mismos. Porque cuando te siguen, no es que la gente dice, mire, ¿sabe qué? Siga su corazón. Si su corazón le dice eso y usted considera que no es malo, ni le hace daño a nadie, siga su corazón. Entonces mire lo que dice la Biblia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esto habla de cómo la gente cambia los planes, cómo la gente cambia los preceptos divinos por sus deseos, por sus concupiscencias. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día con esta generación. Miren cómo comenzaron a cambiar las cosas aquí. Versículo 26. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Cuando dice que Dios les entregó, no es que Dios se las agendó ni se las planeó, sino que cuando no tienen en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega como quien dice, ok, ustedes no quieren que yo me involucre en la vida de ustedes, entonces bueno, vivan ustedes de acuerdo a su parecer. Y cuando vivimos de acuerdo a nuestro parecer, comenzamos a cambiar el orden divino. Miren lo que dice el versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, es decir, ese deseo sexual desenfrenado sin control unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces note lo que dice la Biblia. Cuando no tienen en cuenta a Dios, entonces comienzan a cambiar. Es que esto es normal, estamos en el siglo XXI, usted tiene que respetar que ya se involucró el tercer sexo y no es malo porque ¿usted cree que Dios me va a condenar porque yo ame a otra mujer del mismo sexo mío? Eso no tiene nada de malo porque Dios es amor. Y como Dios es amor, yo también tengo mi corazoncito. Es exactamente eso, son entregados a sus concupiscencias, a sus deseos, a sus corazonadas, bajo el control de su lascivia y comienzan a cambiar el orden de Dios. Y lo hablan tanto, con tanta certeza, que comienzan a endurecer los corazones y terminan haciendo lo que no glorifica a Dios. Vaya usted, toque ese punto para que usted vea. Entonces, ¿qué están haciendo hoy en día? Tratando de enseñarle, como ya los viejos no los pueden cambiar, quizás algunos sí, entonces toman la nueva generación y vamos a ir explicándole que es normal, que eso es normal. Cuando ya las cosas entran, como quien dice, cuando usted lo divino comienza a verlo como algo normal, que lo pecado, lo pecaminoso, comienza a verlo usted así como algo normal. Es que eso es normal, eso no tiene nada de malo, como habla la gente que tiene nada de malo. Es exactamente lo que dice la Biblia, que profesando ser sabios, se vuelven necios. Entonces dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mañana continuamos con esta lectura y esta enseñanza que ha sido extraordinaria. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.